que era la economía y del de las empresas que eran de estado público. Esta misma parte, de hecho, habla sobre el pensamiento que tiene Velasco acerca de cómo funciona el intervencionismo del Estado, que no deja ser libres a la gente y no deja adueñarse de sus propias cosas a la gente, sino que todo el tiempo está controlando sus bancos, todo el tiempo está controlando la economía y no deja que la gente cree sus propias riquezas y que se haga de lo verdaderamente suyo. E incluso hace la mención de que el Estado debería ser un mediador, ¿no? Como lo que posteriormente se ve en el neoliberalismo, un mediador que solamente tiene que estar entre medias cuando se hacen las transacciones, más no tiene que ser el que las revise, las atonte y que haga que esto sea simplemente un desastre, sencillamente el mediador de todo esto, dado que según su teoría lo estorba y desarticula el mecanismo de los precios y la libre concurrencia, si no me equivoco, es lo que él piensa. Siento yo que esa es la parte más importante de, digamos, del inicio de la lectura o en general, al menos lo que yo más le di importancia, porque aquí ya podemos ver los atasgos que tenía esta gente por empezar con el neoliberalismo, por empezar la separación del Estado y la venta de todas estas empresas que, bueno, al menos en México pegó demasiado, la venta de todas las empresas que tenía el Estado para posteriormente hacerlas privadas y que nos pegó tanto después en la economía. Claro, cada quien tendrá sus puntos de vista, pero yo siento que fue un fuerte golpe para la economía mexicana. Siento que fue lo más importante. Ok, ok, muchas gracias. Sí, yo concuerdo, ¿no? En esta cuestión, la cuestión del debate sobre la libertad, ¿no? O sea, aquí el debate no es nada más libre comercio o no libre comercio, ¿no? Y si eso beneficia o no beneficia a la economía. Gustavo R. Velasco lo que hace es profundizar aún más el debate cuando por ahí menciona que el propio intervencionismo del Estado lo que hace es coartar las libertades humanas en general. No dice las libertades económicas o las libertades políticas, es las libertades humanas, ¿no? Y en este sentido, aquí lo que hay que ir notando es precisamente cuál es la idea que ellos tienen sobre la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que los neoliberales van a entender por libertad? Y me parece que esa es una cuestión que más o menos queda clara en la lectura, ¿no? Digo, no hay en la lectura una definición que nos diga, este es el término de libertad tal y como la entienden los neoliberales, ¿no? Eh, um, pero sin embargo, yo creo que sí nos da algunas pistas, ¿no? Sobre qué es lo que entienden. Y ellos entienden que precisamente es la libertad económica la que nos va a dar estas otras libertades, ¿no? Estas otras que están, digamos, en estas otras dimensiones de lo humano, ¿no? Y que por tanto es primordial defender la libertad económica, porque defender la libertad económica es defender las libertades humanas en general, ¿no? Así es como entienden la libertad de ellos, ¿no? La libertad de poder comprar, de poder vender, de poder ofrecer productos, de poder comercializar ciertos productos, de que no haya monopolios por parte del Estado sobre ciertos servicios, sobre ciertos productos, ¿no? Eso es lo que ellos van a entender por libertad. Ojo aquí porque a veces, digamos, en esta, que sí que creo que ha sido necesaria, esta crítica al neoliberalismo y al liberalismo, eh, a veces tiende a reducir a los, digamos, aquellos que defienden el liberalismo a una sola idea, ¿no? Que es esta. Cuando no es así, el propio liberalismo tiene muchos matices, ¿no? Hay liberales que podríamos decir que casi son socialdemócratas, ¿no? O sea, que defienden el estado de bienestar, que están interesados en que se haya una cierta intervención por parte del Estado sobre la economía, ¿no? Y que tiene que haber ciertos límites a la hora de adquirir, por ejemplo, bienes, ¿no? Por ejemplo, uno de estos liberales clásicos es John Locke. No sé si tuvieron la oportunidad de leer a John Locke en las primeras materias que hayan tenido,
Pero, por ejemplo, John Locke es digamos, es el fundador del liberalismo. Y sí, o sea, John Locke defendía la idea de propiedad privada porque entendía que la propiedad privada era en la que se podía fundar el contrato social y después la construcción de un Estado civil, ¿no? Sin embargo, John Locke también creía que no era, era inmoral la apropiación sin fin de bienes, ¿no? Que la apropiación de estos bienes tenía que tener un límite, ¿no? Y obviamente, pues esto choca con algunos de los pensamientos de otros liberales o de los propios neoliberales, ¿no? Entonces, tengamos, digamos, cuidado, ¿no? Cuando hagamos un análisis del liberalismo, siempre tratar de ver todos los matices, ¿no? Digo, a mí no me gusta el liberalismo, yo no soy liberal, pero me parece que si queremos ser serios, es importante observar todos los matices, ¿no? Y no meter a todos en la misma bolsa, entender cuáles son sus diferencias, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí me han escuchado bien o han tenido algún problema para escucharme? Porque tengo esa duda, porque de repente los veo como que se quedan pasmados sus cámaras. Entonces no sé si me están escuchando o no. Sí, profe. Todo bien, profe. Ok, ok. Bueno, en ese sentido, entonces, pues está la discusión de qué es lo que vamos a entender por libertad. Y esa es precisamente una discusión, digamos, volvamos a la clase pasada cuando hablábamos de Gramsci, ¿no? Esos son los términos que están en disputa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender por libertad? Y dependiendo de cuál vaya a ser el término que gane, el término que sea, digamos, el que se convierta en hegemónico, pues va a ser entonces el término que termine dominando a la mayor parte de la sociedad, ¿no? O sea, que la sociedad tenga que pensar que esa es la libertad, ¿no? Aquí entra la cuestión en la que yo estuve muy metido durante la maestría, que es la cuestión del propio discurso político, ¿no? Y creo que esta cuestión sirve muy bien como ejemplo para decir qué onda con el discurso político y qué tiene que ver con la hegemonía, ¿no? Porque ya les dije que la hegemonía es, digamos, este hilo que vamos a ir siguiendo a través de todas las lecturas de este curso, ¿no? De cómo se construye una nueva hegemonía en torno al neoliberalismo o a la idea o al pensamiento neoliberal más bien. Y el discurso político es, digamos, la manifestación precisamente de ese pensamiento, ¿no? Y en realidad, una de las cosas que yo pienso es que la política es la disputa por los relatos, ¿no? Quien, quien tiene el relato que mejor le encaja a la gente, es aquel político que va a ganar, no en términos no nada más electorales, ¿no? Sino en términos generales. Cuando alguien te dice, por ejemplo, es que la libertad es esto, y llega otro y te dice, no, es que la libertad es aquello, ahí hay una disputa política, ¿sale? Y que dependiendo de cuál sea el relato que gane acerca de qué es la libertad, de que vamos a entender por la libertad, pues entonces también se va a estructurar la sociedad en general, ¿vale? De ahí la importancia del propio discurso político, ¿no? De cómo utilizamos las palabras y de cómo las palabras están en disputa. Es decir, de cómo entendemos el significado de cada una de las palabras y lo que ellos están poniendo aquí en disputa es precisamente la idea de qué es lo que vamos a entender por libertad. Si por libertad, al menos durante los gobiernos post-revolucionarios, se entendió, digamos, una especie como de protección del Estado hacia los más pobres, o hacia las clases más necesitadas, y la defensa de las reivindicaciones, por ejemplo, de tierra, de jornada laboral de 8 horas, justa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Si eso era lo que se entendía por libertad durante esta época post-revolucionaria, ellos, los neoliberales, al empezar a disputar esta palabra, el significado de esta palabra, pues lo que empezaron a decir fue, no, la libertad no es eso, la libertad es que cada quien pueda
adquirir y pueda vender todos los bienes que quiera. La libertad primordial es la libertad económica, y a partir de eso van a venir todas las demás libertades, ¿no? Es un poco lo que dice Gustavo R. Velasco, ¿no? En resumidas cuentas, cuando habla de la cuestión de que es necesario reducir la intervención del Estado y que haya mucho más inversión de capital, ¿no? Para que precisamente con la idea de que así es como crecen los países desarrollados, ¿no? Así es como se puede desarrollar un país. Entonces, bueno, sí es muy importante. Ahorita comentamos esta cuestión de la libertad con más profundidad, pero bueno, quiero también que participen otros. También el compañero Alejandro Ortega levantó la mano. Sí, justamente lo que está comentando la libertad es un tema muy controversial, pero puedo decirlo después. Ahorita lo que quería es el hecho de que, pues, es como un inicio del debate, o es como un precursor del debate lo que menciona la lectura, por lo menos la parte que leí. Se empieza a gestar, por una parte, la escuela austríaca que defiende la libertad del individuo, fomentando una competencia de libre mercado para que sea como, pues, la base de la economía, o sea, básicamente el corazón de la misma. Mientras que los otros defienden la libertad mediante la defensa de la soberanía y de la falsa soberanía mismo, haciendo que la comunidad sea como pues el centro de la economía, ya que eso entra pues el debate que siempre ha estado, más que nada en México después del sexenio de Echeverría y durante la caída de los precios de petróleo junto con este Portillo, de si el Estado debe ser el ente regulador o el centro de la economía. Y aquí un ejemplo muy claro de todo lo que pasó, si no lo menciona pues la lectura, puedo ponerlo tal vez de Pemex, pero sí quería comentar más que nada eso. Y la libertad es muy subjetiva. Lo que para uno es libertad, para otro es lo contrario. Si la libertad para mí es que yo sea libre, eso implica que al yo ser libre, todos somos libres y la comunidad no existe. Y si queremos defender la comunidad es libre, pero el individuo tiene que apestar, tiene que restringirse a la comunidad y por ende ya no es libre. Entonces es todo un debate que no tiene nunca acabar, ya que depende más que nada de la opinión personal de cada individuo para saber qué es. Y pues en la economía también se aplicaría de la misma manera. Lo que para unos implicaría que la economía debe ser regulada por el Estado, creando un intervencionismo que daría lugar a un fair game, si se podría decir así, una competencia justa entre todos. También para otros sería mejor que el Estado solo fuera el regulador y que se fomentara la competencia para que hubiera una economía sana. Es más que nada de pues, puntos de vista de cada individuo. Bueno, pero aquí también hay que tomar en cuenta los datos que ya saltan a la vista, ¿no? Los propios resultados del neoliberalismo, que más que puntos de vista, pues están ahí, ¿no? 30 años de neoliberalismo, no solo en México, ¿no? Sino en distintas partes del mundo, pues lo que han provocado es un poco esta cuestión de una distribución injusta de la propia repartición, que también es otro tema de la repartición de la riqueza, que es otro tema que también se trata en el texto, ¿no? Que por ejemplo, Gustavo, no es cierto, se me fue el nombre de este otro autor, de Valvé, de Faustino Valvé, que defiende que la economía, o sea, que esa cosa de la distribución de la riqueza justa no existe, la economía es neutral, ¿no? Esa es una cosa que han defendido muchos los no liberales, ¿no? Y los liberales también, una especie como de neutralidad, algo que está por encima de todo, que no tiene nada que ver con lo justo, con si eres de derecha o eres de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. El problema aquí es que nunca hay nada, ellos se engañaron como se han engañado muchos otros científicos sociales, ¿no? En cuanto al pensamiento de esta supuesta neutralidad, ¿no? Nadie es neutral, la neutralidad en realidad es imposible realmente la objetividad en términos epistemológicos, acercarse a la realidad tal como es imposible, porque hay filtros que ya intervienen en nosotros, ¿no? No podemos, ya Kant había hablado de eso, ¿no? No podemos conocer el noúmeno, sino solamente el fenómeno de las cosas, ¿no? No podemos conocer cuál es la mesidad de la mesa,
Simplemente podemos conocer cuáles son las características de la mesa, que si es blanca, que si está hecha de plástico, de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos da la esencia de la mesa en sí misma, ¿no? Entonces no podemos conocer la realidad tal como es, ¿no? Aunque muchos científicos sociales han tratado de hacerlo y han utilizado esta cuestión de la neutralidad como un argumento para decir que su posesión entonces es la mejor porque es neutral y es objetiva, en realidad no hay neutralidad, ¿no? Es un, es una, es un objetivo, digamos, imposible de alcanzar, ¿no? Podemos ser rigurosos, eso sí, pero objetivos me parece que es muy difícil, ¿no? Y también mencionabas esta otra cuestión, ¿no? O sea, que ellos, muy importante, ¿no? La cuestión de la defensa del individuo, ¿no? Pero no cualquier individuo, ¿no? Sino un individuo particular, incluso lo menciona en la lectura, el empresario. El empresario como aquel que hace funcionar a la sociedad, que es el que emprende, que es el que se arriesga, que es el que va a proveer a la sociedad de esos productos que necesita, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el individuo que los neoliberales están defendiendo, ¿no? No están defendiendo a todos los individuos, ¿no? Sino a ese individuo en particular, ¿no? Porque entienden que ese es el individuo que mueve todo. En ese sentido, la cuestión de la libertad individual ha sido tratada no solamente por liberales, sino por muchos otros, ¿no? El mismo Marx hablaba de la libertad individual, ¿no? O sea, cuando él dice, bueno, ok, pues los liberales dicen mucho que libertad individual, pero en realidad el propio sistema liberal no permite esta libertad individual. Dicen, bueno, ok, es que en un sistema político liberal y de económico capitalista, cualquiera es libre para hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Bueno, ok, pero si yo no tengo dinero para pagarme un médico y tengo, no sé, tengo alguna enfermedad, ¿qué tan libre soy, no? Y si a lo mejor vivo debajo de un puente y no puedo, nunca pude estudiar, ¿no? Nunca pude ir a la universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tan libre soy, no? ¿Qué tanto puedo ejercer esa libertad, ¿no? Entonces lo que dice Marx es como, bueno, ok, en realidad lo que se supone que el marxismo buscaría sería precisamente esa libertad individual en el que las personas puedan desarrollarse plenamente en lo que les guste, ¿no? Y no en un trabajo que los aliena, que terminan haciendo otras cosas que no les gusta hacer, que lo tienen que hacer porque pues no les queda de otra, ¿no? El problema de libertad es bastante complejo, ¿no? Pero me interesa sobre todo que veamos que no es, o sea, que a veces estas disquisiciones nos pueden parecer como sin sentido, ¿no? Como muy filosóficas, que a veces eso se piensa de lo filosófico, ¿no? Como que lo filosófico no sirve para nada y es un sinsentido, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, detrás de todas estas disputas políticas hay una posición filosófica sobre qué se va a entender como libertad y lo estamos viendo aquí. Entonces, toda postura política, incluso económica, social, implica una postura filosófica. Y no se puede de ninguna manera excluir esta cuestión, esta dimensión, ¿vale? Bueno, sí, Montserrat, por favor. Sí, bueno, igual como continuando con el hito de la lectura anterior, pues mencionaba una breve como historia de los empresarios en la época del neoliberalismo durante la lectura. Y el que a mí me llamó más la atención fue el caso de Belizar, o sea, como ver cómo también estos empresarios ejercieron o tomaron como el poder en otras instituciones, también de manera educativa, en el sector público y también como empresarios, ¿no? Que hacían, o sea, que ocupaban todas estas esferas. Y pues bueno, Belisario recibió el premio de parte del Senado, algo premio Domínguez, una cosa así, que se le da como a las personas
patria, ¿no? Y pues bueno, o sea, nos ponemos a pensar de cómo es posible que le den este tipo de premios cuando en sus empresas, como es las extractivistas mineras de Peñoles, fueron los que han, pues han invadido ilegalmente los territorios, principalmente del Bajío de México, de toda la contaminación que han derramado. Y con eso, pues bueno, vemos cómo afecta la calidad de vida de la población que se encuentra cerca de ahí y demás, ¿no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención de la lectura. Claro, y creo que señalas muy bien esta cuestión de cómo van ocupando espacios en distintas posiciones importantes sociales, ¿no? En espacios educativos, espacios de poder público, obviamente espacios de poder económico, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es lo que Gramsci llamaría una guerra de posiciones, ¿no? Que no tiene nada que ver con una cosa sexual, ¿no? No se imaginen nada de eso. La guerra de posiciones es esta cuestión de... Bueno, dice Gramsci que hay dos tipos de lucha, ¿no? Una guerra de movimientos y una guerra de posiciones, ¿no? La guerra de movimientos es cuando, digamos, un ejército armado empieza a tomar posiciones estratégicas y de manera táctica se enfrenta a un enemigo, ¿no? Y la guerra de movimientos vendría a ser un poco, no esta guerra directa a través del uso de armas para destruir al enemigo, al otro, sino de ir ocupando espacios clave, espacios estratégicos, para ir construyendo precisamente la propia hegemonía, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los neoliberales, ¿no? Poco a poco empezaron a posicionarse en distintos ámbitos importantes, ¿no? De la vida social y pública de nuestro país, de tal manera que en algún momento ellos estaban dirigiendo ya el país, empezaron a dirigir el país, ¿no? Ya no nada más en términos políticos, sino también de las ideas, ¿no? A través, por ejemplo, de ciertos mecanismos educativos, ¿no? Llámese el ITAM, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que les voy a dar alguna lectura sobre Gramsci para que todo esto quede así como bien entendido, y puedan leer digamos, con los lentes que nos da Gramsci, todas estas lecturas, ¿no? Pero bueno, iré pensando a ver cuál. O igual se los pasaré en algún video por ahí, que hay mucho sobre Gramsci. Incluso hay un reggaetón de Gramsci que luego se los compartiré. Muy cagado. Pero bueno, entonces sí, o sea, realmente es que esa es una cuestión importante. Incluso el hecho de darles premios, ¿no? Los posiciona en un lugar en el que se supone que, digamos, son buenas personas, son personas que ven por la nación, son personas que ven por el país, y eso les da legitimidad frente a la sociedad, ¿no? O sea, ya el hecho de que ellos digan algo, de que se expresen de cierta manera, de que piensen de cierta manera, entonces la gente empieza a decir, bueno, es que este tipo pues es fulanito de tal y recibió tal premio y es así y asado, conviene escucharlo, ¿no? Y seguramente sabe lo que dice, ¿no? Aunque no tengan ni idea, pero así funciona la legitimidad a veces, ¿no? A veces son los distintos tipos de capitales que habla Bourdieu, ¿no? Capital cultural, capital social, además del capital económico que existe, pues están estos otros capitales, ¿no? Que también son acumulativos y que digamos, a diferencia del capital económico, que te da una capacidad de poder económico, el capital social pues te da la capacidad de influir socialmente, ¿no? De ser escuchado socialmente. Entonces, este tipo de cosas realmente sí es bastante, es clarificador de cómo todo este proceso se fue dando, ¿no? Poco a poco. Bueno, ¿quién más quiere participar en la lectura? Acuérdense que esto es participación, ¿eh? La clase es participar, toda la clase, entonces, si no, no hay participaciones y no pasan.
A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Si no aplico si no aplico la dedocracia. O sea que la dedocracia es que mi dedito decida. A ver, ¿quién participa? Ok, compañero Daniel, a ver, por favor. Hola, profesor, buenas tardes. Respecto a la lectura, yo anoté algunos puntos y, bueno, me gustaría destacar, en alguna parte de la lectura dice que la Revolución Mexicana brindó oportunidades de acumulación, ¿no? Es bien sabido que la Revolución Mexicana tenía estos ideales como de liberación, ¿no? De los pueblos y todo, pero al fin y al cabo creó nuevas oportunidades para los hombres dedicados a los negocios, ¿no? Y en cierta parte, Bayeres supieron o supo aprovecharlas, ¿no? Algo que también me interesa bastante es que este grupo de hombres estaba en a las empresas extranjeras, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que destacar que dentro de estos personajes, Iturbide creo que se apellidaba, perdón, combatió estos actos nacionalizados, pero no la mexicanización, ¿no? El hecho de decir, bueno, tú como Estado debes de darnos a nosotros, a los hombres de negocios, como este tipo de empresas para que nosotros las trabajemos en vez de exportar, bueno, de expropiarlas, ¿no? O dárselas a extranjeros o, en tal caso, recibir capital extranjero. Creo que es importante que estaban en contra de estas, eh, de estas inversiones extranjeras, así como combatía al Estado y a las compañías extranjeras, también felicitaba, ¿no? Cuando les, como posiciones estratégicas, como usted ya bien dijo, a los mismos empresarios, ¿no? De mantenerlos en ciertos sectores clave para la economía, como fue en el caso de Pemex y de Teléfonos de México, algo así, cuando, vaya, lo pudieron comprar, ¿no? ¿Qué más me gustaría resaltar? Bueno, también me gustaría resaltar la parte donde dijeron mis compañeros que ven al Estado como algo que impide, ¿no? Que se llegue al liberalismo. Y aparte, algo que me resulta bastante interesante es que al trabajador se le ve como un medio, no como un fin. Dice en alguna parte que el empresario tiene como fin acumular capital y capital y capital. Todo lo demás y cómo lo vaya a lograr son medios. Incluso al trabajador se le dice que no es algo, no es alguien importante dentro de la empresa, ¿no? Porque el fin en existencia, ¿no? Entonces creo que ese es un punto fundamental, porque si hablamos de una mexicanización por la que luchaban esos empresarios y vaya, de que las empresas fueran realmente mexicanas, creo que más que nada no le ponían tanta atención al pilar de estas empresas, ¿no? Que es el trabajador, sino más bien era, vaya, pues agrandar sus bolsillos, ¿no? Entonces creo que es parte fundamental para entender el liberalismo y pues vaya, la apertura del capitalismo, ¿no? Mm, también me gustaría resaltar ya por último que siempre están en contra como de esta protección que da el Estado hacia las empresas, ¿no? En algunos casos pueden leer comentarios sobre que este tipo de actos llevará socialista e incluso se le llega a nominar como un país totalitario, ¿no? Creo que eso es algo ya como muy extremista. Eh, Sin embargo, hoy lo seguimos viviendo, ¿no? Con esto de la polarización que ha generado AMLO, pero creo que ese ya es debate para otra ocasión y sería todo, profesor. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, resaltas muchas cosas importantes, ¿no? Sobre el pensamiento de estos neoliberales. Esta cuestión, por ejemplo, de que el obrero o el trabajador es simplemente un medio, ¿no? Y en ese sentido, por eso no merece, por ejemplo, recibir parte de las utilidades, ¿no? Pues ellos no están arriesgando nada, ¿no? También esa es otra idea fundamental, ¿no? Que se piensa que el empresario es el único que está arriesgando, ¿no? Y es un discurso que sigue todavía, o sea, si ustedes se meten a Facebook y se meten a discusiones sobre economía,
muchos siguen utilizando este tipo de argumentos, ¿no? O sea, de que, pero pues es que se quejan si realmente quien se arriesga es el empresario porque él pone todo el dinero y no sé qué, y bla, 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 bla. Entonces, él es el que puede salir perdiendo, etcétera, 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 ¿no? Aquí habría varias preguntas que hacernos a partir de este argumento, ¿no? En primer lugar, ¿cómo los empresarios se hicieron empresarios? ¿Cómo tuvieron ese dinero, ¿no? Que supuestamente van a arriesgar. ¿De dónde lo sacaron? Y creo que se nos puede llevar a ciertas respuestas que a lo mejor a los empresarios no nos va a gustar tanto, ¿no? El capitalismo nace, dice Marx, ¿no? Chorreando lodo y sangre, ¿no? Hay un estudio que él hace sobre la acumulación originaria, ¿no? O dice, ok, bueno, están todos estos empresarios, ¿no? Que él está analizando en Inglaterra, y dice, bueno, ok, pero de dónde sacaron toda la lana que tienen, ¿no? En principio, o sea, ¿por qué tienen todo ese dinero? ¿No? ¿De dónde salió? Y empieza, digamos, a estudiar todos estos procesos históricos, ¿no? Y dice, ok, bueno, pues es que toda esta riqueza que ellos tienen, pues ha surgido precisamente del despojo, ¿no? Durante la Edad Media, bueno, ya a finales de la Edad Media, que se está muriendo el feudalismo y empieza a surgir el capitalismo, pues mucho de lo que se empieza a hacer es precisamente, así como aquí se despojaba a los campesinos de sus tierras, que para hacer ¿no? una planta de no sé qué, que para hacer aquello, que para hacer esto, pues también en Inglaterra a finales de la Edad Media y los albores del capitalismo, pues también hubo un proceso de despojo hacia ciertas comunidades, hacia ciertas clases sociales más bajas, y de ahí fue de donde sacaron precisamente estas riquezas, ¿no? ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, en el caso mexicano, de esta acumulación originaria? Pues al menos a mí me parece que es la propia revolución, o el propio proceso postrevolucionario, ¿no? ¿Qué es lo que dice la lectura? ¿Cómo se van haciendo ricos estos tipos? Pues porque primero fueron revolucionarios y después se metieron a hacer negocios desde el poder. Y así fue como obtuvieron ese dinero. Entonces, el argumento de es que los empresarios son los que arriesgan su dinero y no sé qué. Ok, bueno, pero primero, ¿de dónde sacaron esa lana? ¿No? Y luego también, otra pregunta que podríamos hacernos a partir de este argumento es, ¿realmente es el empresario el único que se arriesga? O sea, si el trabajador, si de repente la empresa cierra por cualquier razón, ¿no? Y los trabajadores se quedan sin el salario, que además ellos viven del salario, digamos, día a día, o sea, dependen de ese salario para subsistir. El empresario seguramente tendrá todavía dinero por ahí guardado, ¿no? A lo mejor el empresario ya no va a poder comprarse esa casa en Nueva York que se quería comprar de no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Y eso es lo que pierde, ¿no? Pero el trabajador, pues lo que pierde es su sustento, ¿no? Entonces, pues ahí parece que también es el trabajador el que se arriesga, ¿no? O sea, si la empresa quiebra, pues el trabajador se queda sin ese salario, que igual podemos decir que es injusto y todo esto, pero es con lo que se mantiene, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente es muy, parece increíble, pero la forma en la que ha calado este tipo de discursos, este tipo de ideas, pues es increíble, ¿no? O sea, realmente es un sentido común, se convirtió en un sentido común, ¿no? Otro término gramsciano para que se la noten ahí, sentido común. ¿Qué es esta cuestión del sentido común? Pues igual hay una clase que hace que sus intereses coincidan con las de todos los demás, y a través de esta coincidencia, pues lo va haciendo
digamos, a través de ciertas ideas, de ciertos discursos que después se van a convertir en un sentido común. O sea, ¿a qué se refiere sentido común? No es cuando nos dicen, es que tienes muy poco sentido común y que lo que te están diciendo es que eres muy güey, ¿no? Más bien aquí, en términos gramscianos, a lo que se refiere sentido común, es en términos literales sentido común. O sea, lo que piensa una comunidad, lo que piensa el común de la gente. Y es increíble la forma en la que esto es sentido común en nuestras sociedades, ¿no? Pero bueno, a ver quién más quiere participar, quién más quiere decir alguna otra cosa. Adelante, por favor, Itzel. Sí, bueno, yo quiero retomar un poco sobre que hablaron acerca del intervencionismo y sobre el comunismo. Pues para empezar, el medio intervencionista no funciona en México. ¿Por qué? Porque pues se intentó dirigir la economía desde una burocracia, ¿no? Sin tener en cuenta que había necesidades en el mercado. Además, volviendo sobre la industria mexicana, era una industria sin competencia virtualmente, además era ineficaz, vulnerable ante otras compañías que pues eran del extranjero, que compraban a las empresas nacionales desde la economía con de la Madrid, si no me equivoco. Y bueno, el neoliberalismo, que es la otra parte, pues se basó en seguir las tendencias del mercado y no tenían en cuenta regulador para que hubiera competencia, para que no se crearan monopolios básicamente, ¿no? Y pues un ejemplo, pues, o sea, que podemos ver ahorita que está muy presente puede ser, por ejemplo, Disney, que compró toda su competencia, ¿no? Y que en este momento, pues no hay nadie que pueda competir contra él. Em, y básicamente, pues ambos son incompatibles, ¿no? O sea, porque pues velan por intereses opuestos. Y en este momento, pues nada más queda ver cuál sería un sistema económico que sería eficaz en una nación no tan desarrollada que serían las latinoamericanas, ¿no? Porque pues desde el comunismo no funcionaría porque para poder distribuir una riqueza, primero tenemos que tenerla, ¿no? Y en América Latina no es que no tengamos pues medios para tenerla, porque tenemos muchos recursos naturales, pero no hay la industria y no hay los medios de producción suficientes para poder llevarlo a cabo. Y en el capitalismo, pues tampoco se podría, porque las condiciones de vida ya son precarias de por sí y agregándole otra cosa, pues no se podría. Sería básicamente hacerle como un propio fin a la ciudadanía. Ok, me agrada la forma en la que piensas. O sea, en el sentido de que no necesariamente las opciones tienen que ser o estado de bienestar o capitalismo salvaje, ¿no? Que bueno, finalmente el estado de bienestar también es una forma de capitalismo, pero hasta cierto punto atenuado, ¿no? Y que encontró sus límites también. Cuando los empresarios dejaron de ganar lo que ellos querían ganar y dijeron, oye, pero pues esto va de acumular y acumular dinero, como que ya no puedo seguir acumulando más, ¿no? Y entonces luego cayó la Unión Soviética y entonces ya no había, ya no había ese temor, ¿no? O sea, de que hubiera una revolución como en la URSS, porque ya se había acabado ese ejemplo, ¿no? Entonces, pues dijeron, no, pues ahora sí, aprovechémonos de la situación y venga el capitalismo salvaje, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Pero estado de bienestar y neoliberalismo, en realidad, los dos se encuentran dentro de la esfera del capitalismo, ¿no? Y es importante también no confundir comunismo con estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que quien pierde la Segunda Guerra Mundial o quienes pierden la Segunda Guerra Mundial, pues es la derecha europea, la extrema derecha europea, ¿no? Los fascistas, los nazis. Y al ser derrotados, son derrotados no solamente militarmente, sino ideológicamente también, ¿no? Y Europa occidental empieza a ver con temor a la URSS, empieza a ver con temor que incluso después de la Segunda Guerra Mundial otros países hayan entrado a formar parte, digamos, de esta órbita de influencia soviética. Y fue un pacto que se hizo entre clases, ¿no? El estado de bienestar en Europa occidental. Los empresarios tenían miedo de una revolución y dijeron, bueno, pues para evitar una revolución comunista vamos a dar
unas cuantas migajas a los obreros, ¿no? Vamos a darles ciertos derechos, vamos a darles un seguro social, vamos a darles derechos laborales, vamos a darles esto y aquello, ¿no? Porque preferimos darles esto a que nos hagan una revolución y nos quiten todo, ¿no? Eso es el estado de bienestar en general. Y nosotros tuvimos una especie de estado de bienestar, ¿no? Con sus propias contradicciones, con sus propias limitaciones, con esta cuestión burocrática que tú bien mencionabas, pesadísima, ¿no? Oligárquica y opresiva, igual que pudieran haber sido los patrones, ¿no? La clase burocrática también era una clase que oprimía, ¿no? Y que hasta cierto punto sigue oprimiendo. Y nuestro estado de bienestar no fue como el de los países europeos, ¿no? Del occidente europeo. Nuestro estado de bienestar fue un poco más limitado, ¿no? Yo esta discusión, me acuerdo, la tuve con una maestra cuando tuve la fortuna de ir a España un semestre, y ella daba la materia de estado de bienestar. Y discutíamos los distintos tipos de estado de bienestar que habían existido, como nace en Europa, ¿no? Y después algunas cuestiones son exportadas a otros lugares, ¿no? Pero recordamos aquí que el estado de bienestar mexicano lo que hizo también fue promover el propio crecimiento y desarrollo de una burguesía nacional. Era lo que ya decía hace rato un compañero, ¿no? Nuestro estado de bienestar, al mismo tiempo que trataba de dar algunos ciertos derechos a las clases más bajas, al mismo tiempo que hacía eso, también trataba de beneficiar a una clase o a una élite económica, pues para que pudiera haber mucha más acumulación de capital, ¿no? De una burguesía nacional, ya no extranjera, porque el neoliberalismo implica apertura de mercados y precisamente por eso un debilitamiento de la burguesía nacional al no poder competir con las burguesías extranjeras que son más poderosas. Este Estado nacional sí benefició a este tipo de personas, ¿no? Y es un poco también lo que menciona la lectura, ¿no? O sea, la gente rica de este país se hizo rica gracias a estar cerca del poder, ¿no? Entonces, digamos, todo Estado, llámese Estado reducido al estilo neoliberal, llámese Estado de bienestar, como los socialdemócratas lo defendieron, tiene sus contradicciones, ¿no? Y tiene sus límites. Yo preguntaría, o sea, ¿qué es lo que vamos a entender por economía eficaz? ¿No? Que era lo que planteabas, ¿no? ¿Qué sistema es el que nos va a dar una economía eficaz? Y yo preguntaría, ¿qué es lo que vamos a entender por economía eficaz? ¿No? Vamos a entender economía eficaz como la acumulación de dinero, como que el PIB crezca. El hecho de que el PIB crezca no quiere decir que haya justicia social, que haya una repartición justa de la riqueza, ¿no? O sea, el PIB puede crecer y la riqueza irse acumulando en pocas manos, ¿no? Aquí está esa cuestión, ¿no? O sea, y esa es una cosa que el capitalismo en general, llámese el capitalismo del estado de bienestar o el capitalismo del neoliberalismo, tiene, es que pone a la economía y pone al mercado antes que el ser humano, ¿no? Es decir, lo más importante es la acumulación y el crecimiento económico. Y, y con base en esta acumulación y este crecimiento económico es que se deben de tomar todas las demás decisiones, ¿no? Es decir, como que la humanidad está al servicio del mercado y de la economía, y no la economía al servicio de la humanidad, ¿no? Por eso sería mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a entender por economía eficaz? ¿No? Si va a ser eso o va a ser otra cosa, ¿no? Y creo que ahí está la discusión, también entendiendo que el crecimiento infinito es imposible. Vivimos en un planeta con recursos
limitados y no podemos crecer indefinidamente, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, hay una crisis y por más que se diga que las energías renovables nos van a salvar, las energías renovables solamente van a cubrir un cierto porcentaje de energía de la que nos proveen estas otras energías que solemos utilizar como el petróleo, el gas, etcétera, 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 ¿no? O sea, las energías renovables no van a proveer el mismo nivel de energía que estas otras fuentes de energía que teníamos antes. ¿Y qué es lo que implica eso? Pues que vamos a tener que empezar a vivir de otra forma, no podemos gastar la misma energía que estamos gastando ahora. Y que a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a decrecer y no a seguir con esta lógica de crecimiento indefinido, ¿no? Yo también en algún momento yo me frustré mucho porque decía, o sea, parece que la única pelea posible es entre neoliberalismo y estado de bienestar, como si no hubiera otra cosa posible, como si los seres humanos no fuéramos capaces como de imaginar otra cosa, ¿no? Pero parece que al menos sí son esos los términos en los que el debate en términos generales está, ¿no? Todavía. ¿A qué se refiere con decrecer? Pregunta Montserrat Enciso. Digamos, es un proceso en el que la economía ya no es como, digamos, en términos clásicos nos han enseñado a nosotros economía, ¿no? Toda esta cuestión del crecimiento del PIB, ¿no? Que si crece la población, tiene que crecer el PIB también en otro porcentaje, ¿no? Para que entonces pueda toda esta riqueza se pueda supuestamente distribuir en todo ese crecimiento demográfico que hay, ¿no? Etcétera, etcétera. Si el crecimiento demográfico es más grande que el PIB, pues entonces estamos en recesión. Todas estas cuestiones que supongo que ya han visto, ¿no? El decrecimiento sería ir reduciendo nuestras formas de consumo energética, pero no nada más energética, en todos los sentidos, de tal manera que podamos ser sustentables, digamos, pues para mantener, digamos, una vida decorosa, ¿no? Pero sin esta búsqueda como de crecimiento infinito, porque, como repito hace rato, ¿no? O sea, no tenemos un planeta infinito, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar, y es difícil, ¿no? O sea, ya no vamos a poder tener acceso a lo mismo que ahorita tenemos acceso, ¿no? Busquen en YouTube, hay una investigadora, una antropóloga muy buena que también es ingeniera, que se llama Yayo Herrero. Ella habla sobre ecofeminismo. Y es muy interesante, son muy interesantes sus ponencias, sus conferencias. Es española. Y habla bastante de este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a vivir de otra forma, ¿no? No consumiendo en el nivel que consumimos, ¿no? Por ejemplo, además es que el consumo no es igual en todos lados, ¿no? O sea, los países que más consumen energía son los países más desarrollados. Estados Unidos, los países nórdicos, etcétera, 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 ¿no? Consumen, pero además consumen recursos que ellos no tienen, sino que tienen que extraer de otros lados para poder consumirlos, ¿no? Llámese petróleo, llámese gas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, realmente es que ellos ya no tienen esos recursos en sus países, ya no los tienen, se lo acabaron. So, lo que tienen que es que ir fuera a poder extraer esos recursos, ¿no? Acuérdense de Irak, ¿no? Y de muchas otras guerras que ha habido por esta cuestión del petróleo, ¿no? Entonces, realmente es que no es que todos consumamos igual, o sea, la responsabilidad no es la misma, ¿no? Un mexicano no consume lo mismo que consume un estadounidense, ¿no?
en ese sentido, pues también ahí hay mucho más responsabilidad, eh, digamos, en términos ecológicos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en una economía que, que como Yayo Herrero dice, ¿no? O sea, a veces dice, en las carreras de economía se suele enseñar ecología como si la ecología fuera un subsistema de la propia economía, ¿no? Como, bueno, está la economía global y bueno, hay que pensar también en plantar arbolitos y mantener el ambiente para poder seguir extrayendo recursos, ¿no? Y lo que dice Yayo Herrero, no, es que, o sea, en realidad la economía es un subsistema de la propia, del propio medio ambiente, de la propia ecología. Pues sin ecología no hay economía. No hay forma de generar recursos si el planeta no te da la oportunidad de generar esos recursos o de extraerlos. Entonces, esa es un poco mi pregunta, esa es mi duda. Hay experimentos, ¿no? Sí hay experimentos sociales que están tratando de hacer otro tipo de forma de vivir, pero todavía son muy testimoniales, ¿no? Son pequeños, están muy focalizados en un punto geográfico muy local, ¿no? Y en términos globales parece que no hemos sido capaces de darle la vuelta a esto, ¿no? Y yo creo que no vamos a ser capaces. O sea, porque pensar en la ecología implica cambiar el sistema económico. Y eso, bueno, pues toca muchos intereses que en términos globales veo muy difícil que se vaya a poder hacer, ¿no? En eso sí soy muy pesimista. Pero bueno, ¿quién más quiere hacer alguna otra aportación, ninguna otra participación? Reflexión o queja, o que digan, esto no es así, Podemos hablar un poco de la libertad, o sea, en términos, a mí me interesaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan sobre la libertad y qué es lo que esperan. O sea, qué es lo que ustedes esperan como universitarios al salir de la universidad, ¿no? O sea, ya sabemos que el neoliberalismo, muy malo y todo el rollo, eh, pero y creo que va a cambiar, quizá no tan rápido como pensábamos, pero ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que entienden por esta libertad? Si es que realmente esperan algo, ¿no? Porque también estamos en una época en la que parece que la esperanza es muy poca, ¿no? Vivimos como al día, no es como a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos que decían, bueno, de aquí a tantos años voy a comprarme mi carro y luego me voy a casar y luego voy a tener mi casa y luego esto y aquello, ¿no? O sea, en realidad nosotros vivimos en una incertidumbre que, que parece bastante pesada, ¿no? Entonces, esas serían un poco las cuestiones que me gustaría que me platicaran qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Sí, compañera Julia, por favor. Bueno, este es mi comentario sobre lo que estábamos diciendo ahorita de la ecología. Y era, pues realmente lo vi en un video, no me acuerdo ahorita dónde, voy a buscarlo para ver si se los comparto. Básicamente era una chava que estaba diciendo que o sea, normalmente la sociedad y la gente piensa este, en medidas ecológicas, así como reducir las cantidades de cosas que tiramos o que se vayan a degradar, ¿no? No sé, por ejemplo, los popotes, o sea, que tienen que degradarse, o las bolsas, qué material se degrada más rápido y cosas así, ¿no? Pero que realmente, o sea, también lo que se tiene que ver es cómo se produce ese material, o sea, porque aunque sea un producto que se pueda degradar fácilmente o que no tenga, o que no perjudique tanto al, de cuando ya no lo usamos, sí puede perjudicar cuando se produce. Entonces, o sea, que lo que se tiene que ver mucho también es la cadena de producción que se hace. Esa cadena de producción realmente va muy ligada a la cuestión social, ¿no? O sea, que se contamina por un lado y por el otro lado hay digamos, un impacto social, o sea, donde se fomenta la pobreza o la explotación laboral. Entonces, como que están esas dos vertientes, ¿no? Del mismo problema.
Entonces como que creo que también es, no sé, como otra manera de ver y abordar este problema. Claro, total, total, Y, ¿no? O sea, ¿perdón? no, nada más era eso. Ah, ok, ok, vale. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión parecida a lo que tú mencionas es, por ejemplo, ¿no? Dicen muchos, no, es que bueno, ahora con los carros eléctricos, pues vamos a contaminar mucho menos, ¿no? Eh, pero bueno, luego otros dicen, ok, pero ¿cómo vamos a producir esos carros eléctricos, no? O sea, porque para producir esos carros eléctricos también vamos a tener que utilizar ciertas energías que van a terminar contaminando, ¿no? Y además vamos a necesitar extraer ciertos materiales de la tierra. Es decir, si ya se acabó el petróleo, ya se acabó no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya se acabó. Y ahora vamos a acabar con otra, con otro material, ¿no? De los materiales que son necesarios para hacer un carro eléctrico, ¿no? Pues por eso muchos investigadores dicen, o sea, toda esta cuestión de que el cambio hacia las renovables, o sea, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Y no es la panacea, no va a resolver todos los problemas. Seguimos teniendo ahí un problema de cómo vamos a producir, ¿no? Todas esas nuevas tecnologías de renovables, pues van a tener que ser también producidas por otras energías que a lo mejor no van a ser renovables y que van a terminar también teniendo una afectación a la propia, al propio medio ambiente. Entonces, son cosas que a veces sí, como tú bien dices, ¿no? O sea, parecen que son cosas simples como de, bueno, la basura orgánica con la basura orgánica y la inorgánica con la inorgánica, ¿no? Y ya con eso se acabó, ¿no? Y no, son cosas mucho más complejas que implican incluso cuestiones laborales como las que tú mencionas, ¿no? Y de explotación laboral. Por ejemplo, las tierras, estas tierras de donde se pueden sacar todos estos materiales necesarios para hacer carros eléctricos, están en África, ¿no? Y obviamente, pues que hay una disputa ahí también militar por estas tierras, ¿no? Entonces, este problema se convierte también en un problema geopolítico y en un problema político, económico, de medio ambiente, ¿no? Social, de guerra, ¿no? De muerte. Entonces, sí, a veces nos quedamos con una parte súper simple de lo que es la ecología, ¿no? Pero creo que sí es nuestra responsabilidad ir profundizando mucho más en esta cuestión. Naomi, por favor. Perdón. Sí, gracias, profe. Bueno, respondiendo a su pregunta respecto al, bueno, yo creo que la libertad es poder tener opciones que yo tenga todo el derecho de escoger si la quiero, ¿no? Sin embargo, sí creo que la libertad debe tener un límite, o sea, por ejemplo, responsabilidad o ¿cómo se dice? Sí, o sea, por ejemplo, puedo tener la libertad de hacer lo que yo quiera sin dañar a otras personas, ¿no? Sin embargo, también creo que, por ejemplo, yo me siento libre, pero me siento libre porque conozco la libertad. O sea, por ejemplo, hay personas en Corea del Norte, por ejemplo, que no han intentado huir, a lo mejor en parte porque no conocen la libertad, o sea, bueno, no conocen que podrían ser más libres en otro lado, ¿no? O sea, veía un artículo de una maestra de Corea del Sur que fue contratada por Corea del Norte para enseñarles inglés en una universidad. Claro, esta universidad pues es solo para las élites, ¿no? Para los hijos de las élites. Y regresando a Corea del Sur, ella platicaba, bueno, es que cuando falleció el dirigente anterior, Kim Jong-il, cuando él falleció en 2010, todos mis alumnos estaban tristes. Le lloraron a este señor porque de verdad
piensan que es su líder, ¿no? Su dirigente, y de verdad creen que Estados Unidos es de lo peor y etcétera, ¿no? El caso es que mucha gente allá no saben, no conciben realmente qué tan reprimidos están. Por lo tanto, muchos realmente no buscan escapar. Los que logran escapar, pues sí, ¿no? O sea, es porque tienen a lo mejor otras ideas o han sido, a lo mejor vieron de manera ilegal y a escondidas una película, ¿no? De esas que consigues en el mercado negro. Y entonces a través de ciertas cosas en sus vidas tienen ciertas experiencias que los hacen conocer la libertad que sí hay en otros países y entonces añoran esa libertad y van y huyen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este ejemplo es bueno para preguntarnos si la libertad es lo que conozco o es lo que desconozco, ¿no? Ahora, por ejemplo, también me estaba preguntando, em, yo me siento libre en México como mujer porque sé que sé que puedo venir a la escuela, sé que puedo votar, sé que puedo, salir a la calle sin un hombre, ¿no? Cosa que no pasa en Arabia Saudita. Una maestra nos decía hace unos semestres que, bueno, en Arabia Saudita las mujeres están reprimidas, sí, pero feminicidios es mucho más baja que en México. Y entonces ahí, bueno, me puse a pensar, sí, sí, cierto, o sea, yo saliendo a la calle no me siento libre porque me da miedo, ¿no? Que me pueda pasar algo, ser víctima de un feminicidio, etcétera. Pero estando en Arabia Saudita, a pesar de la tasa de feminicidios es más baja, pues necesito el permiso de mi tutor varón, para poder ir a la universidad, para ejercer después del permiso de mi esposo para poder ejercer, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde me sentiría libre? A lo mejor como mujer saudí, me siento libre en Arabia Saudita, por esto de la baja tasa, ¿no? Es un ejemplo burdo a lo mejor. Pero en México yo me siento libre a pesar de que sé que tengo más probabilidades de ser asesinada porque de la universidad, bla, 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 ¿no? Bueno, sí, eh, esa es mi respuesta a su pregunta sobre la libertad. Claro, o sea, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de referencia que vamos a tener de la libertad, ¿no? Y, Exacto. y es difícil, ¿no? Pensemos lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Que se acuerda, bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan porque todavía están muy chicos, pero a mí me tocó vivirlo, digo, no soy tan viejo, pero más o menos me acuerdo, ¿no? O sea, de la época de 2001, cuando los gringos invaden Afganistán, ¿no? Pues estaba este discurso de que iban a liberar Afganistán, ¿no? Iban a llevar la democracia, iban a llevar la libertad, ¿no? Y bueno, ya vemos lo que ha pasado en los últimos días. Los talibanes han vuelto a tomar el poder. Y Joe Biden se ha lavado las manos diciendo, pues es que nosotros nunca quisimos construir un país democrático, ¿no? Nada más nosotros queríamos evitar un ataque terrorista en suelo norteamericano, ¿no? Y uno dice, bueno, o sea, no seas mamón, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, claro, o sea, no es solamente cuál va a ser el punto de referencia para pensar la libertad, sino también si es posible llevar la libertad a otros lugares, ¿no? O imponer siquiera la libertad, ¿no? A veces creo que los occidentales somos un poco, nos creemos mucho, ¿no? A lo mejor los mexicanos no tanto, pero por ejemplo los gringos o los europeos, como de superioridad moral, ¿no? Pues es que yo sí soy libre, ¿no? Tú no eres libre porque, pues,
adoras a Kim Jong-un o a Mao Zedong o a no sé quién, ¿no? Después no eres libre, ¿no? Y yo estoy en una superioridad moral, ¿no? Otro ejemplo, ahorita que estabas tú platicando de esta cuestión de Corea del Norte, me acordé de esta otra situación en China, ¿no? De un sociólogo que se va a hacer una investigación allá sobre lo que se supone que él quería investigar sobre el capitalismo confuciano, ¿no? Que sea un capitalismo al estilo chino, decía él, ¿no? Y bueno, ahora ya lleva muchos años viviendo allá y incluso tiene una hija, se casó con una china y y platica, ¿no? O sea, pues es que mi perspectiva es muy diferente, ¿no? O sea, yo venía con esta superioridad moral. Él es español. Yo venía con esta superioridad moral de los chinos son unos esclavos, ¿no? Y además no saben que son esclavos, y etcétera, etcétera, etcétera. Además los explotan porque tienen que estar estudiando todo el día, todos los días, etcétera, 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 ¿no? O sea, si alguno de ustedes conoce la situación, por ejemplo, en el caso de cómo es el sistema educativo en China, pues ahora que o sea, los niños, o sea, prácticamente pues, no viven en su casa, viven en la escuela, porque tienen una forma digamos, de constituir el sistema educativo que ve que es como lo primordial, o sea, lo más importante es educarse, ¿no? Eh, y pensaba, ¿no? O sea, bueno, es que todo esto lo impuso el Partido Comunista y Mao Zedong y no sé qué, ¿no? Y entonces este sociólogo se fue a hacer esta investigación supuestamente del capitalismo confuciano y se dio cuenta de que pues nada que ver, ¿no? No había tal confucianismo, tal capitalismo confuciano y que el Partido Comunista realmente no había impuesto esta cuestión del estudio como una forma como de esclavizar a la sociedad china, ¿no? Sino que eso venía de milenios atrás. O sea, los chinos desde hace miles de años tienen esta cuestión de que para poder, por ejemplo, para poder formar parte de los funcionarios públicos, uno tiene que pasar por un montón de exámenes, la famosa meritocracia que después, primero los que primero la inventaron fueron los chinos y después los occidentales europeos se lo copiaron, ¿no? Pero de ahí viene la famosa meritocracia, ¿no? Y tienen una competencia feroz, pero, o sea, si tú le preguntas a los chinos están orgullosos de ello, están orgullosos de ese sistema, se sienten comprometidos con él, o sea, realmente piensan que ese es el mejor sistema, porque quien va a llegar a los puestos más altos, pues va a ser quien esté mejor preparado, ¿no? A pesar de que vivan una infancia horrible porque tienen que estar estudiando todo el día, ¿no? Pero ellos lo ven así, de esa forma. Entonces, sí es una situación bastante compleja. Quizá podamos llegar a mínimos, no sé, ese es otro debate, ¿no? Algunos mínimos que sí se necesitan para ejercer la propia libertad. Por ejemplo, está la cuestión esta de los famosos derechos humanos, ¿no? Que se supone que son los mínimos a los que tiene que poder acceder una persona para poder ser pues, realmente una persona con pleno derecho, ¿no? Y obviamente libre. Se ha tratado de hacer muchas veces, ¿no? Como una especie como de ley universal sobre lo que son los derechos o sobre lo que es la libertad, ¿no? Con poco éxito porque realmente no depende de leyes universales, sino de voluntades políticas. Yo debatía una vez con un profesor, ¿no? Estaba estudiando, creo que su doctorado en Derecho, ¿no? Entonces decía, no, pues es que los derechos humanos están más allá de cualquier discurso político y de cualquier partido político y de la derecha y de la izquierda y no sé qué y bla, 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 ¿no? Y sí, o sea, eso suena muy padre, pero no es cierto, ¿no? O sea, los derechos humanos están sujetos a que una voluntad política quiera realmente aplicarlos. No son una ley de la naturaleza, no nos han sido dados divinamente ni nada, sino que hace falta una voluntad política que los aplique.
Eh, entonces sí, es una cuestión bastante compleja. Eh, quizá lo único que podemos hacer es pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso sí lo podemos hacer. Pensarnos no solo como personas, no en lo individual, sino como mexicanos, ¿no? Que por ahí va un poco mi pregunta, o sea, en términos de lo que ha vivido nuestro país y teniendo como referencia estos últimos años en los que hemos tenido un sistema económico en particular y un sistema político en particular y una sociedad en particular y la forma en la que se ha desarrollado, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que esperaríamos que cambiara para poder ser libres? ¿O qué es lo que querríamos que no cambiara en términos de libertad? ¿No? Si los mexicanos en este desarrollo social, político, histórico que hemos tenido, encontramos libertad ahí o no, pero pensándonos desde nosotros mismos como nuestro punto de referencia, ¿no? Ustedes pensando, por ejemplo, en sus papás o si tienen hermanos mayores, pensando en ellos, ¿no? Si ustedes piensan que sus hermanos mayores han sido libres, ¿qué es lo que ha impedido que hayan sido libres, ¿no? Yo sé que la libertad es un tema súper complejo, también entra la cuestión, aquí ya voy a meter la cuestión del psicoanálisis, porque a mí me gusta mucho el psicoanálisis, ¿no? Si somos libres porque hay un inconsciente que también toma nuestras decisiones sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Elegimos a las parejas que elegimos inconscientemente, ¿no? Y repetimos patrones, ¿no? Incluso hay un meme, ¿no? No, yo no repito patrones, ¿no? En mis parejas y hay un meme y salen las fotos y todos son güeritos, ¿no? O todos tienen ojos verdes, o todos son así, asado, con alguna característica, ¿no? Ahí también entra esa cuestión, ¿no? O sea, pero bueno, no quiero que nos metamos en eso porque va a ser todavía más complejo el asunto, pero sí en términos políticos y sociales, eh, tomando como referencia la propia historia de los últimos años de México, ¿qué piensan ustedes de la libertad? ¿No? Bueno, el compañero Elian también tiene levantada la mano, por favor. Sí, no sé si sea mucho un paso atrás, pero hace un momento que estaban hablando todavía de Eh, lo no te escuchamos bien. Bueno, no sé ecológico, si soy yo que es más o que nada, ¿eh? es que no te escuchaba bien, perdón. A ver, ahora sí otra vez, por favor. ¿Me escuchas? Ah, vale, que no, porque pues no pude hacer como mi comentario. Entonces, pues lo que yo quería como decir más que nada era que mucha gente tiene muchas esperanzas sobre las energías renovables, sobre aquellas energías supuestamente limpias como las presas, como los paneles solares, como, no sé, la energía eólica, térmica, etcétera. Pero al mismo tiempo tampoco ven las cosas que ha causado estas energías supuestamente limpias. Simplemente las presas han matado de las especies que hay en ríos. Por el otro, o sea, las ha extinto. Especies de pájaros. Ha utilizado cantidades gigantescas de espacio, porque no sé si hayan visto las granjas eólicas, son enormes, o sea, son prácticamente del mismo tamaño que una ciudad y no pueden ni siquiera proporcionar. Siento que las energías que actualmente utilizamos está por el otro lado las energías solares, que son relativamente menos contaminantes o menos agresivas con nuestro medio ambiente, pero igualmente son peligrosas por lo mismo de las granjas que se tienen que utilizar para que sean realmente usables y aparte son muy contaminantes. Y lo peor de todo es que no es como que duren de aquí en años, sino que las mismas tienen que ser renovadas entre cada 20 y 30 años. Y estas no son reciclables, nunca lo han sido. Y de igual manera son muy, muy, muy contaminantes. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, lo que propone Tesla de utilizar baterías de grafeno en lugar de ion de litio. Las baterías de grafeno contaminan mucho más que las más difíciles de conseguir. El grafeno tampoco es reciclable de igual manera y también podemos, no sé, se puede voltear a ver de igual manera el temor que tiene la gente a las energías
nucleares, pues peligrosa y todos sabemos lo que ha traído al mundo, pero siempre he sentido y siempre desde que tuve clases de física y estuve viendo todo este tipo de cosas, he tenido como que el pensamiento de que se le dio mucho la espalda desde todo lo que... Perdón, me sacó la conexión, pero bueno, ya estoy acá de regreso. Eh, Sí, no sé, bueno, bueno, es pues decir, como esta decía última parte. bueno, sí, que en los años 60, años 50, las petroleras eran tan poderosas a nivel mundial que se tuvo que crear la ley Sherman Antitrust, esta norma que hizo que todas las empresas, bueno, que creó el hecho de que no se pudieran aliar las empresas en general para tener un dominio total de un mercado de manera, digamos, totalitaria o monopolista o de monopolio, disculpa. Esto también puede decirnos que, por una parte, no solamente las energías limpias no son realmente limpias, sino que simple y sencillamente están detrás de un aura de que la gente no lo quiere ver. Y no es como que sea muy difícil de encontrarlo, simplemente si se busca cualquiera de los de aquí presentes, cuántas especies de aves o cuántas especies marítimas han muerto gracias a estas energías supuestamente renovables, fácilmente todo esto. Y por otro lado, está lo de las petroleras, o sea, si en 1960, que claramente su poder ha bajado, pudieron movilizarse lo suficiente como para crear un monopolio total, al punto de que tuvieron que movilizar la ONU y otras organizaciones tuvieron que movilizarse para crear la ley Sherman Antitrust, pues, ¿qué podemos decir para un futuro? O sea, claramente las petrolíferas no van a dejar de existir nada más por la existencia de las energías renovables, que no solamente no representan ni siquiera un 20% de la energía a nivel mundial, sino que es menos del 10% y que no crece. Aparte de que en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires, no hay un espacio real para poder poner estas granjas, ya sea eólicas o solares, y esto puede traer bastantes problemas, a mi parecer. Mucha gente ignora este lado de las energías renovables y yo siempre he sentido que es muy necesario hacer acotación cada vez que se habla de este tipo de cosas. Perfecto. Muchas gracias por, por todos estos ejemplos que acabas de dar, que me parecen muy pertinentes, Eh, ¿no? Y acertados que un poco va también por ahí lo que decía yo, o sea, las renovables pues no son la salvación, ¿no? Que a veces todos estamos pensando. Compañero José Alejandro, por favor. Sí, profe, gracias respecto a este tema, la ecología, porque, bueno, lo que he pensado es en lo que mencionaba de crear los carros eléctricos, producen, bueno, se siguen gastando pues ciertas energías que siguen contaminando y que van a seguir contaminando. El tema aquí me puse a pensar en que era pues las grandes empresas como generan miles de dólares, pues se hacen como de la vista gorda y no importa el impacto ambiental que puedan tener porque siguen generando. Entonces yo tenía, o sea, no solamente el ejemplo de los carros que usted dio, tenía en la mente eh, pues los que se dedican, las empresas que se dedican a los viajes en cruceros. Pues esta es una rama que contamina muchísimo en el mar, ¿no? Y que sigue contaminando, eh, pues, no sé, miles de kilómetros cuadrados en esta área, sobre todo los mares. Y
y no importa porque son empresas que siguen generando mucho. Entonces, considero que no sé, tú no consumas popotes y no matas a las tortugas, pero no importa que lo hagas porque estos grandes barcos pues se van a encargar de seguirlas matando. Entonces, creo que sí es importante hacer conciencia respecto a lo que seguimos consumiendo y sí es importante la participación individual, pero pues mientras las sigan con sus proyectos, eh, pues no, sí que no son eco-friendly, vaya, eh, pues o sea, en algún momento leía como, eh, pues está padre que ocupes tu cepillo de bambú, pero pues voltea a ver las grandes fábricas, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es ver de qué manera nosotros podemos llegar a tener un impacto importante y poder compensar esto como individuos y que las grandes empresas pues no nos consuman. Eso de tiempo referente a este tema. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Sí, o sea, yo también está este tema, ¿no? De que realmente quienes más contaminan son las multinacionales, ¿no? Son algunas multinacionales que son las que tienen un impacto ecológico mucho más fuerte, ¿no? Mucho más importante que el de los individuos, ¿no? De a pie. Pero bueno, o sea, son cosas que no suelen decirse como por ahí, ¿no? Y la gente yo veo que todavía no está muy preocupada por esta cuestión, ¿eh? Al menos en este país. No es un tema central, ¿no? Todavía porque AMLO tiene muy poco de ecológico, ¿no? AMLO tiene ahí como ciertos clics medio conservadores, ¿no? Yo siempre he dicho que tiene tres cuestiones por las que su gobierno realmente no es un gobierno, digamos, de izquierda, o al menos de izquierda del siglo XXI, ¿no? Su falta de entendimiento de los pueblos indígenas, de aunque haga ahí todo el rollo ahí en el Zócalo y ponga ahí una pirámide ahí de cartón y diga que la defensa de los pueblos indígenas, no sé qué, no comprende a los pueblos indígenas. Los utiliza como un recurso para su discurso político, pero no los entiende. Sobre todo está con esta cuestión del Tren Maya, ¿no? Y eso me lleva a esta otra cuestión, ¿no? Que es la cuestión que no es ecológico, o sea, AMLO no entiende nada o si lo entiende, creo que no le importa, o no ve la posibilidad en términos del poder que puede ejercer desde el Estado y desde la presidencia. Creo que él piensa que no tiene la capacidad de realmente poder hacer una transición ecológica como debería ser, ¿no? No está pensando en energías renovables. Si ya estamos diciendo que las energías renovables no nos van a salvar, no son la salvación, pero son necesarias, AMLO ni siquiera piensa en ellas, ¿no? La otra cosa por la que creo que el gobierno de AMLO no es de izquierda del siglo XXI es por su falta de entendimiento del feminismo. También ahí tiene una mentalidad de viejito ya que no la capta o no la quiere captar o no sé qué onda, pero son como los tres puntos débiles que yo veo en él, ¿no? Y creo que por eso el tema del ecologismo no está en el debate realmente, porque AMLO tiene un poder para ejercer la agenda pública muy importante, para determinar la agenda pública, para decidir sobre lo que se discute y sobre lo que no se discute. Entonces, si AMLO no tiene ningún interés por la cuestión ecológica, difícilmente va a ser un tema
que esté discutido públicamente, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, les voy a pasar aquí por el chat un link para que lo vean. No es una tarea ni nada, no se espanten. Digo, si les interesa esta cuestión de ecologismo, ese es un video de Yayo Herrero, de esta antropóloga que les comentaba, que es muy bueno sobre republicanismo y ecología, de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bueno, si lo quieren ver ahí por pura curiosidad, pues chéquenlo, ¿no? Bueno, la compañera Naomi y después el compañero Rafael, por favor. Sí, pero bueno, el tema es sobre una duda que tengo sobre las lecturas porque tuve problemas para descargarlas ahorita que ya estamos por acabar la clase. Hay 2 lecturas que no tienen link, o sea, está así nada más como en blanco, que es la de Camp Roderick y Harvey Neal. Sí, y hay 3 lecturas que intenté descargar, pero no se pudo, o sea, me mandaba error, que es la de Soria Víctor, Bolívar Mesa Rosendo y Martínez Espinosa Manuel. Esas 3 lecturas las quise descargar, pero no se descargaron. Decía ahí error de descarga, no sé qué, y finalmente ya no pude. Y también, bueno, comentando con otros compañeros también tuvieron el mismo problema. Ah, ok, qué bueno que me dices eso para entonces ahorita checar la página y ver si se cayeron el link o qué onda, porque no se pueden descargar. Y sí, las otras que faltan, todavía faltan, que son las que les mencioné la primera clase, la clase pasada, que tengo que escanearlas y todavía no las he escaneado, pero bueno, no se preocupen, todavía no sigue, me parece que sigue otra que sí, que es la de este libro, la del pulso de los sexenios de Miguel Basáñez, que espero que no hayan tenido ningún problema. Entonces ahorita yo me meto a la página a revisar. Este fue el primero que escaneé. Y el de Roderick iCamp todavía no lo pude escanear. Pero bueno, no se preocupen, esa ya va a estar cuando toque la lectura, ya va a estar ahí. Pero bueno, qué bueno que me dices para checar entonces. Los que me dices que no te puedes descargar. Sí, y de hecho ahorita surgió otra duda. En la primera clase nos comentó que si participábamos, teníamos que comentar que participamos aquí en el chat de Zoom o algo así, o se lo mandábamos por correo o algo. Sí, participaron aquí ahorita, así, digamos, de propia voz. Al final de la clase, lo que sí les encargo mucho es que me pongan su nombre, que digan participé, dije tal cosa, ¿no? No que me pongan toda su participación otra vez ahí escrita, ¿no? Sino que simplemente ahí en una pequeña línea, en 2 pequeñas líneas, me digan más o menos de qué fue su participación y ya. Para entonces yo poder registrarlo, porque el chat se guarda, entonces yo después puedo revisarlo y hacer el registro de las participaciones. Porque si no lo hacen, entonces no voy a tener registro aunque hayan participado. No, o sea, no, me gustaría acordarme de todas las participaciones que hacen y de sus nombres además, pero no tengo esa capacidad mental. Entonces por eso les encargo que dejen ahí su nombre, ¿no? Para poder entonces yo hacer el registro. Sí, eso nada más. ¿Alguna otra duda? Bueno, alguien más iba a participar, ¿no? No me acuerdo quién era, pero ya bajó la mano, no sé si ya no. Yo, pero igual era acerca de las lecturas. Sí, bueno, creo que son esas dos ligas. Y bueno, y ya. Ok, sí, ahorita las checo. Y sí, les digo, la de Roderick iCamp y la de Neil todavía no están, pero la subiré en breve, ¿sale? Porque ahorita la que sigue es la de Miguel Basáñez, ¿sale? Que son de la nueva a la 47 para la próxima clase y luego la que sigue de la 48 a la 68. Y esa sí, esa ya la escaneé y está ahí arriba, ¿vale? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra? Otra pregunta, profe. Sí, Ajá. sí.
Aparte de, por ejemplo, los que participan ahorita aquí en el Zoom, ya ve que hay otro tipo de participación, ¿no? Que me parece que es como tipo escrito. Eso va como a abrir algún archivo o algo de Classroom para poder como escribir algo. No, no, no. Si lo quieren hacer escrito, puede ser aquí por el chat. Ah, ok. O que me quieran mandar un correo, pero sí tiene que ser terminando luego la clase. ¿Vale? Si me lo mandan después, ya no se los voy a contar porque luego no me da tiempo de checarlas, ¿vale? Sí, les iba a comentar esto también. Si mandan su participación por chat, digo por correo, escriban su participación en el mismo correo. No hace falta que manden un Word y que ahí pongan su participación. Escriban su participación en el mismo correo y no hay ningún problema, ¿vale? Y no tiene que ser en PDF tampoco, ni nada. Ni traer portada, ni nada de esto. O sea, con que sepa cuál es su nombre y cuál es su participación, es suficiente, ¿sale? Pues bueno, pues si quieren hasta aquí le dejamos entonces y continuamos la próxima clase el jueves, ¿vale? Y bueno, pues cuídense mucho, que les vaya bien y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, bye, bye. Profesor, Adiós. profe, Sí, dime. quería comentarle que aún no estoy dado de alta en Classroom. Todavía no Sí, aparece el sí vi grupo. tu,